Ricardo Peralta, maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la UNAM, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias. ¿Cómo estás? Contento de estar contigo en tu espacio, querida Magda. Siempre muy interesantes tus entrevistas y, por supuesto, este tema me parece extraordinario, sobre todo para el futuro de los pobladores de la frontera norte. A ver, un tema interesante, pero que además está lleno de muchas opiniones encontradas. Ricardo, tú lo sabes perfectamente. ¿Por qué y para qué regularizar este tipo de autos? Esto es un tema muy viejo, esto es un tema de décadas en la frontera norte de nuestro país. Los que sí conocemos los 19 pasos fronterizos de esta frontera y los que sí sabemos la enorme pobreza que existe en nuestro país y la enorme necesidad de tener un patrimonio para traslado, para el trabajo, que son precisamente los vehículos que anteriormente se otorgaban placas fronterizas precisamente para que estos vehículos de origen extranjero pudieran ser utilizados en esta franja fronteriza y hasta 30 kilómetros de la frontera norte hacia el territorio nacional. Posteriormente esto se pervirtió y esas placas fronterizas fueron sustituidas por organizaciones que se encargaron de otorgar placas que no son oficiales, unos registros para tener dentro de sus posibilidades utilitarias y económicas, a través de una dádiva, vehículos que no necesariamente eran para trabajo, que no necesariamente eran camionetas de 13,5 toneladas, que no necesariamente eran pickups, sino también vehículos de lujo que empezaron a comercializar y esto se pervirtió. Esos y muchos otros vehículos más fueron y han sido utilizados para el crimen organizado. No hubo un control sobre el ingreso de esos vehículos. Algunos que sí fueron importados legalmente nunca retornaron porque era una importación provisional. Otros no solamente se quedaron en la frontera norte, sino que se fueron al resto de las entidades federativas con mayor número y porcentaje de expulsores de migrantes, y muchos de nuestros paisanos que siguen trabajando allá los traían como parte también de una rentabilidad o de una utilidad para sus familiares que los pudieran utilizar para el trabajo y también, por supuesto, para sus traslados. Ahora, a ver, Ricardo, déjame interrumpirte aquí. Déjame interrumpirte aquí porque tú lo has dicho perfectamente, ¿no? Estamos hablando de que durante muchísimos años se ha tratado de regularizar y ha sido empleado esta parte del discurso de muchos políticos. Estamos hablando de alrededor de 17 años. ¿Qué va a cambiar en esta ocasión? ¿Qué va a ser lo diferente? Nadie se había animado a tener un acuerdo que eventualmente se convertirá en un decreto y posteriormente vendrán las reglas de operación, de la minucia, de la particularidad, de cómo se hará el tema desde el punto de vista ambiental, las evaluaciones de emisiones de estos vehículos, cuánto se va a pagar y cómo se va a pagar, qué vehículos se van a poder importar, qué vehículos se tienen que regularizar, de qué forma, qué documentos se van a solicitar. Digamos que este es el preámbulo para la elaboración de todas esas reglas de operación. ¿Y qué es lo que cambia? En principio, la voluntad política, porque todo mundo lo mencionaba para efectos de carácter electorero, para que la gente que tenía esta condición y que tiene esta condición, que son millones, hay un cálculo, no oficial, pero hay un cálculo donde se señala que hay más de 5 millones de autos de estas características en todo el territorio nacional, no solamente en la franja fronteriza. Hasta el 2019... Y no lo tiene, o sea, realmente no tiene un efecto electorero, Ricardo, porque, a ver, tú y yo siempre hemos platicado con muchísima sinceridad y esa apertura te la agradezco muchísimo, pero bueno, a ver, estamos hablando de que anteriormente se cuidaba mucho el hacer esta importación definitiva y solamente se hablaba de algunos municipios. En esta ocasión están hablando de todos los municipios de los 6 estados fronterizos y con toda honestidad, sí sonaría de pronto como a un tema electoral más que a un programa social. Es electorero cuando lo que se promete no se cumple. Es electorero cuando solamente se necesita el voto, se llega al poder y no se ejerce ningún beneficio social. En este caso ya existe un acuerdo firmado por el presidente de la República. Se trata de un tema de carácter federal que impactará a esas 6 entidades federativas fronterizas y que va a impactar todavía más en millones de bolsillos mexicanos. Porque aquí hay que hablar de algo muy importante que tú misma lo dices, que siempre nos hablamos con franqueza. Claro. En muchos casos se trata
de solamente el único patrimonio de millones de personas. Tratándose del único patrimonio de millones de personas, el poder regularizar un bien mueble como un vehículo hace que tengan certeza patrimonial. El hecho de que algunas personas, que no son la mayoría, tengan la posibilidad de adquirir un vehículo nuevo o usado nacional a través de los sistemas de comercialización de contado o a crédito, como todo el mundo lo ha hecho, los que tienen la posibilidad, los que tienen el poder adquisitivo de hacerlo. Para concluir este tema, nos decías que, bueno, no se trata de un programa electorero cuando se está cumpliendo una promesa. Entonces, ¿valdría la pena extender este programa al resto del país? Sin duda, muchos de los no están solamente en la frontera norte. Muchos de estos vehículos que han sido de las entidades primordialmente expulsadoras de migrantes hacia los Estados Unidos, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, sin duda, ahí está infestado de vehículos irregulares, de vehículos que no tienen placas de circulación nacionales, de vehículos que simplemente están en el territorio nacional y que la gente los ocupa para trasladarse o para el campo mexicano. Es decir, claro que se tiene que ampliar a todo el país, no significa una afectación a la industria automotriz mexicana. Yo he sido abogado de la industria automotriz durante décadas y la oportunidad de crear competencia, en este caso por parte de las distintas financieras automotrices, es buscar este mercado. Si no lo tienen en este momento, tienen la capacidad adquisitiva para comprar vehículo nuevo a través de... Es momento de pensar en programas de crédito para esta gente y empezar a competir precisamente con ese mercado, que ahí está. Con la regularización o no, los vehículos siguen llegando todos los días porque el derecho de no existe. Desde el punto de vista de hace décadas y no a través del Tratado Libre de Comercio como se... Eso está en la ley aduanera hace décadas. La ley aduanera contempla esta posibilidad de importar vehículos desde hace más de 50 años. Lo que hay que hacer ahora es que todos esos vehículos que ingresaron a nuestro país y que no fueron regresados eventualmente como era una importación provisional, pues ahora se regularicen a un bajo costo, se emitan las reglas de operación, se beneficie patrimonialmente a esta gente, que eso, insisto, es el único patrimonio. Los que se han expresado en contra es porque no conocen la realidad de nuestro país, no conocen la carencia económica de miles y quizá de millones de personas en nuestro país, que es muy sencillo y muy cómodo decir, pues si no tienen para comprar un carro, que no lo compren, en vez de ampliar la posibilidad para que la gente tenga estas comodidades y estos estados de bienestar, ampliar la posibilidad para que mayor gente tenga una vida más cómoda. Es verdaderamente decepcionante e insensible decir, si la capacidad económica, que no la tengan. No, hay que hacer lo necesario para que la gente tenga los mismos derechos que otros y que puedan acceder a estos derechos también de tener un vehículo y poderse transportar y cumplir con ello su trabajo. Yo creo que hoy por hoy esta medida, sin que se considere de carácter electorero, es una medida social porque le está dando a la gente también la posibilidad de no solamente tener un patrimonio, sino de facilitar también sus traslados, su trabajo, eventualmente poder legar ese vehículo a sus familiares y, por supuesto, crea la oportunidad para que aquellos que quieran adquirir un vehículo nuevo le dé la creatividad suficiente a las financieras, que por cierto hay gente muy creativa y con mucho talento, para crear, como ya lo hicimos, planes, programas de crédito. Ya veremos cómo va avanzando esta nueva disposición y me parece que has puesto también puntos sobre las IES, ¿no? Faltan todavía las reglas, tener las reglas claras de operación y la identificación de todos esos vehículos, ¿no? Porque ahora el asunto es, no se sabe a ciencia cierta cuántos hay, y si no se sabe a ciencia cierta cuántos hay, pues también regularizarlos va a ser un reto importante. Entonces, Ricardo, como siempre ha sido un gusto poder conversar contigo, te mando un abrazo fuerte. Una Magda, un saludo a todos los que nos ven por Mega Noticias. Hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Nosotros